Coming up, examine Indigenous peoples' role as forest defenders, one of the best contributions to tackling climate change, as well as their efforts to guarantee food security in their regions. Hola a todos, mi nombre es Tuntia Catán, soy del pueblo Shuar de la Amazonía ecuatoriana y pues estamos conjuntamente con mis hermanos de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, conformado por AMAN de Indonesia, AMPB de Mesoamérica, APIB de todo Brasil y COICA de la Cuenca Amazónica. Constituimos una alianza interorganizativo, interterritorial e intercontinental. Somos pueblos que contamos con territorio, bosques, ríos, biodiversidad y culturas. Esta es una alianza que articula, coordina culturas, pueblos, organizaciones a nivel de distintos continentes. Y bueno, la Alianza Global se constituyó, surge de una iniciativa de que las plataformas internacionales de diferentes continentes y regiones necesitaban trabajar de manera conjunta, de manera articulada, para hacer una incidencia efectiva a nivel regional, a nivel mundial y global, por supuesto. Entonces, a partir de 2014, en los años 2014, se empiezan a articular de manera ya más fuerte esta alianza mediante una conversación, mediante una coordinación y comunicación directa entre los coordinadores de estas 4 organizaciones para poder trabajar y hacer una incidencia conjunta en todos los niveles, territorial, regional y global. Entonces, desde esos años hemos venido evolucionando, hemos venido avanzando, trabajando, articulando y hemos creado esta estructura global. Contamos con alrededor de, que son más de 400 millones de hectáreas que contienen bosques, territorios y aguas, como les dije, toda la biodiversidad. Contamos con culturas, idiomas diferentes y bueno, esa diversidad ha sido la riqueza, esa geografía ha sido la riqueza y que nos ha ayudado a conectar y darnos cuenta y tener a la mano la problemática y propuestas de soluciones concretas para este mundo frente a las amenazas planetarias, frente a la destrucción de los bosques, de la biodiversidad, frente a la emisión de dióxido de carbono que dañan, que aumentan el calentamiento global. Entonces estamos juntos en este proceso articulado de la alianza, principalmente para garantizar los derechos territoriales, garantizar la vida de los pueblos y también proponer nuevas alternativas, nuevas estrategias para no dañar el planeta y garantizar la pervivencia de las culturas, de los pueblos indígenas, de las comunidades locales en los continentes y también en estas 4 organizaciones. Pero también hemos estado preocupados y por eso es nuestra estrategia de articular de manera conjunta a nivel de los estados, a nivel de todo el sistema internacional de cooperación, sistema internacional de derechos, las Naciones Unidas y todas las agencias internacionales que
que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos humanos, pero también por los derechos de la naturaleza. Eso es la razón de la existencia de nuestra alianza. Últimamente, en el contexto de toda la emergencia ambiental, sanitaria, humana, planetaria, estamos proponiendo de hacer una incidencia y hablar en todos los niveles con todas las empresas que están destruyendo el planeta con este contexto del extractivismo, en el contexto de usar de manera indiscriminada los recursos del planeta. Entonces estamos trabajando juntos para desaceleración, la desincentivación de las inversiones multinacionales que están haciendo en diferentes territorios del planeta, donde están destruyendo los recursos naturales, pero también están destruyendo las culturas y por supuesto están comprometidos en esto el futuro de la humanidad y de todas las poblaciones que estamos habitando en el planeta. Es un desafío porque estamos viviendo en distintas áreas geográficas, tenemos distintas formas de organizarnos, pero lo que nos aglutina son los objetivos comunes, que es la defensa territorial, los derechos humanos, la pervivencia de pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza y hacer incidencia para generar cambios profundos en los inversionistas, en los gobiernos y en toda la cooperación internacional. Invitamos a toda la humanidad para que se sumen en esta iniciativa, en esta cruzada de trabajo concreto, de generar propuestas concretas frente, por ejemplo, en la emergencia sanitaria, frente a la emergencia de la naturaleza, frente a los fuegos, frente al extractivismo, frente a la destrucción de los ríos, de las tierras, de los bosques. Entonces estamos invitando a la humanidad entera para que se sumen a esta iniciativa e invitamos a todas las instituciones que se identifiquen con nuestros objetivos, se sumen a este proceso, a este trabajo mancomunado para poder garantizar y generar cambios profundos, porque la afectación al planeta nos afecta a todos, no solo a pueblos indígenas, sino a toda la humanidad. Muchas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Dinama Tuxá, do povo Tuxá no Brasil. Faço parte da coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Também faço parte do Conselho Global da Aliança. Bom, aqui no Brasil nós estamos vivenciando o pior cenário político, econômico, ambiental que nós podíamos imaginar. Hoje, nós se somamos um pouco mais de 305 povos indígenas, 274 línguas e uma população aproximadamente de 1 milhão de indígenas. Ocupamos 13% do território nacional e toda essa diversidade e todo esse território que está sobre a nossa vanguarda, sobre a nossa proteção, está ameaçado, tendo em vista que há um enfraquecimento da política indigenista no Estado brasileiro, há um enfraquecimento da política ambiental, e esse enfraquecimento acabou refletindo em um aumento das invasões das terras indígenas, que se soma a 64% só nos primeiros 6 meses desse ano. E essas invasões oriundas de interesse das grandes corporações, pois percebemos que essas invasões se dão no intuito de explorar e destruir a nossa diversidade, a nossa biodiversidade e, principalmente, em acabar com as terras indígenas. Isso se dá porque a política estatal brasileira, hoje, é de uma política que institucionalizou o genocídio. Nós estamos passando por um processo de enfraquecimento da política e das instituições que têm a obrigação de demarcar as terras indígenas, que é o caso da FUNAI, que é de proteção ambiental, que é o caso do IBAMA e do ICMBio.
o que nós estamos percebendo é que, através desse enfraquecimento, houve um aumento significativo nas violações dos direitos dos povos indígenas. E essas violações estão ocasionando uma ampla destruição dessa biodiversidade, a qual acaba, de certa forma, beneficiando toda a humanidade, pois os nossos territórios, os territórios indígenas, já demarcados ou em via de demarcação, são mais bem preservados de todo o planeta. Então, o que nós precisamos, nesse momento, é de buscar mecanismos e forças para que garanta não só a fiscalização e a proteção desses territórios, mas que se demarque também as terras indígenas que estão aí em via de demarcação. Nós precisamos que o mundo dê as mãos e reconheça as contribuições que os povos indígenas, através do seu modo de vida, através da sua tradicionalidade, vem desenvolvendo, né, mecanismo de proteção territorial, inclusive se doando com sua própria vida para a proteção desses territórios, em nome de um bem comum, que é o equilíbrio ambiental, que é o combate ao aquecimento global, que é o enfrentamento à destruição. E isso só é possível porque os povos indígenas acreditam e exercem uma função de guardião desses territórios, da fauna e da flora. Porque índio é terra, não dá para separar. Nós estamos fazendo esse enfrentamento diário. Infelizmente, foi declarada uma guerra justa contra os povos indígenas. O governo declarou essa guerra, na verdade, uma guerra injusta contra os povos indígenas. E os povos indígenas, mesmo com todas as mazelas, com toda a negação de direito, com todos os desmontes, ainda consegue fazer esse enfrentamento, consegue fazer essa luta em nome do bem comum, que é do equilíbrio ambiental, que é do bem-estar global humanitário. Para que isso aconteça, nós seguimos nessa linha de frente, fazendo esse enfrentamento, denunciando nas instâncias de poder, nos espaços como esse, para dar visibilidade a tudo que nós estamos passando aqui no Brasil, que é de retrocesso, que é de um genocídio em curso, que é de um etnocídio em curso, e nós precisamos, a todo custo, fazer esse enfrentamento e conseguirmos, né, de certa forma, um apoio global para ir para o embate, para conseguir sanar essa sangria que é a destruição do meio ambiente e um genocídio dos povos indígenas no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Bien, mi nombre es Levi Sucre Romero, soy indígena Abribri de Costa Rica y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Es parte esencial porque somos los que protegemos los bosques, somos los guardianes del bosque y somos los que de alguna forma impulsamos y sostenemos los bosques que hacen el equilibrio de la biodiversidad en el planeta. Nuestras voces han sido muy difícil que se escuchen a niveles internacionales y hemos luchado juntos intentando que se escucharan nuestras voces, pero ha sido bastante difícil. No obstante, entra la pandemia y la pandemia viene a ratificar lo que los pueblos indígenas y comunidades locales hemos hablado durante mucho tiempo. La economía global es tan frágil que se ha venido desarrollando de una forma depredadora de los bosques, se ha venido desarrollando y respetando derechos este desarrollo que ha impulsado las políticas, la geopolítica, y eso hoy vemos con el impacto del COVID-19, cómo toda esta estructura económica empieza a derrumbarse y empieza a tener un efecto negativo para la humanidad. Por eso es que nosotros venimos de hace tiempo diciendo que los derechos de los pueblos es clave en esta humanidad, en el mundo, y hemos luchado por ello.
Es una iniciativa estamos trabajando aquí con los productores de nuestros territorios indígenas, de intercambios de productos entre mismos indígenas e indígenas, intercambiar sus productos primeramente con las mismas familias de nuestro territorio para apoyar a las familias con esto de la pandemia. Ojalá que se sume más gente, más personas, más instituciones, hasta a nivel nacional o regional, pero que este proyecto pueda salir más adelante, más allá, para así mejorar la parte económica de nuestro territorio. Mi nombre es Iris de Quiroz, soy indígena de Talamanca, Cabeca, Costa Rica. Les voy a contar acerca del trabajo que hemos realizado acerca del estanco indígena y trueque virtual. Esto empezó con la iniciativa de mujeres con la llegada de la pandemia a nuestro país. Al llegar esta enfermedad llega a afectar a muchas familias. Entonces, como somos un grupo, una asociación de mujeres, vamos a dar la iniciativa de poder ayudar a las familias. Esto funciona con el trabajo de las mujeres llamadas tejedoras de conocimiento. Esto tiene un tema de trabajo, una logística con que lo estamos trabajando. Las familias tienen sus producciones. Tienen su tipo de productos diferentes, las que tienen las otras familias que no las tienen. Entonces, nombramos a una mujer por comunidad, que son las líderes que se encargan de trabajar en las comunidades recopilando toda la información de qué productos tiene la familia y qué productos no tienen, entonces son los que van a necesitar, entonces, para poder hacer el intercambio. Ya con esta información recopilada, ella se lo envía a nosotras en la oficina y ya trabajamos en una base de datos, en donde recopilamos toda la información de cuál familia puede dar productos y cuáles lo que necesitan la producción. Ya con esa información obtenida, ya podemos hacer el intercambio. Se realiza el intercambio bajo una logística de ruta, porque en nuestro territorio, la comunidad, el territorio está dividido por sector alta, que es la parte montañosa, y el sector baja. Entonces hacemos el intercambio. Familias que viven en el sector montañosa no pueden producir lo mismo que produce la familia en el sector bajo. Entonces hacemos el intercambio con esas familias con sector alta, con la producción de la familia del sector bajo. Esta alternativa de trabajo con las familias da una esperanza para realizar juntos el trabajo que conjuntamente podemos realizar para poder enfrentar esta situación tan difícil que vive nuestro país y el mundo entero. Para hacer conciencia en ayudarnos mutuamente, para que las familias puedan tener su alimentación y no que le hagan falta algún tipo de alimento ante esta situación tan difícil que vive el país y el mundo, en donde no podemos salir y a supermercados o cosas así donde hay muchas aglomeraciones de personas. Entonces optamos con esta posibilidad de poder trabajar de esta manera. Nuestros adultos mayores no han tenido su cosmovisión, su producción, su trabajo de producción, que siempre ha estado, ese conocimiento que ellos nos han transmitido. ¿Por qué no aplicarlo en esta situación y dar conciencia que nuestra producción es la base principal de nuestro sustento de alimento? Bajo la ideología indígena, en donde los productores tienen sus siembras, pero lo trabajan muy culturalmente. Entonces, con esto de la pandemia, damos esta iniciativa para seguir fomentando los trabajos culturales
que quizás a un tiempo se ha ido perdiendo esa raíz tan profunda de trabajo que anteriormente se hacía. Pues a buena hora se realizan estos tipos de trabajo con las prácticas solidarias, por lo cual es la base principal de lo que es el trabajo del estanque indígena Triqui virtual, en donde podemos compartir el alimento con las demás familias que no las tienen. Para encaminar a mejorar el mundo en general, que juntos podamos utilizar la tierra que Dios nos ha regalado, para que podamos cultivar la producción en nuestras tierras, dando utilidad a las tierras que tenemos, porque en muchas ocasiones no damos la importancia a lo que tenemos. Entonces, ¿por qué no ahora darle utilidad a la tierra bendita que Dios nos ha regalado y así poder sustentar a nuestra familia y no pasar una crisis que quizá podemos evitarla? Gracias. Hablando de Mesoamérica, en Mesoamérica, una vez que entra la pandemia, lo puedo resumir en 3 fases. La primera fase fue el ingreso de la pandemia y la declaración de las emergencias en los países, que básicamente la política se orientó hacia las grandes ciudades donde hay mucha gente y se olvidó por completo los pueblos indígenas y las comunidades que vivimos en los bosques. Toda la acción de la política se centró en las ciudades y esto empezó a invisibilizarnos de la llegada de la pandemia, y nosotros mismos como pueblos empezamos a buscar iniciativas para autoprotegernos. En todo Mesoamérica yo vi cómo los pueblos indígenas se organizaban, cómo se solidarizaban y cómo trataban en su propia lengua explicar un fenómeno tan extraño que para la humanidad como fue el COVID-19. Y la gobernanza territorial, yo puedo decir que la pandemia lo puso en prueba, y una buena gobernanza territorial que ha dado frutos, una gobernanza de los pueblos que nos hemos logrado solos proteger, y hemos logrado mostrar que es realidad lo que veníamos diciendo desde hace muchos años, que es necesario fortalecer la gobernanza de los pueblos, porque no solamente protegemos el planeta, sino también protegemos a nuestros propios pueblos y también protegemos a la humanidad, manteniendo este equilibrio que necesita el planeta. La segunda fase que pasó en Mesoamérica fue la fase de prevención y contención de la pandemia. Esto evidenció las grandes deficiencias que tienen los estados con los pueblos indígenas y las comunidades. Los servicios de salud están totalmente alejados de los territorios. La infraestructura de comunicación, de acueductos, toda esta infraestructura básica que se necesita para atender la pandemia es prácticamente casi nulo en los pueblos indígenas y en las comunidades. Y esto fue otro gran reto para los pueblos, empezar a buscar, a unirnos para poder tener acceso a estos servicios de salud, poder arreglar caminos, arreglar puentes, poder andar en botes, repartiendo lo poco de información que nos daban o que salía sobre el COVID, empezando a buscar nuestras propias formas de explicar esto y llevar pues la ayuda humanitaria hasta donde nuestra fuerza nos permitía. Esa fase, la segunda fase de la pandemia, para mí evidenció el abandono, por decirlo de alguna forma, de las políticas de los países hacia los territorios. Y bien como lo decía nuestro hermano Dinamán, los pueblos indígenas y los bosques solo se ven como una fuente de ingreso, de explotar recursos, y no se ven como existimos y personas que tenemos derechos humanos para vivir y con derechos también legales que necesitamos y que hemos luchado por muchos años. La tercera etapa de la pandemia es cuando ya la pandemia invadió prácticamente el país, en todos los países de Mesoamérica. En esta tercera etapa, las instituciones de los gobiernos están sobrepasadas, ya colapsaron, ya no tienen capacidad de poder atender ni siquiera a las ciudades, ni menos a los pueblos. Es donde surgen las iniciativas de las comunidades y los pueblos indígenas para buscar su medicina natural,
su medicina tradicional, buscar sus alternativas para protegerse del efecto económico que ha tenido la pandemia, porque prácticamente los países de Mesoamérica, que dependen mucho del turismo, ya llevamos 9 meses en el caso de Costa Rica, de que se cerró el aeropuerto, no hay turismo y esto ha generado mucha pobreza a nivel de las ciudades y a nivel del país. Por nuestro conocimiento ancestral y por nuestra forma de vivir, nuestra cultura. En el caso de los pueblos indígenas hemos logrado sobrevivir a eso, echando mano a nuestros valores y principios culturales. Por ejemplo, las iniciativas de solidaridad entre los pueblos, la búsqueda de autoalimentarnos, buscarnos la forma de abastecer nuestra necesidad de alimentos desde nuestra propia cultura, desde nuestro propio conocimiento. Es ahí donde surge una de las iniciativas, bueno, en todos los países de Mesoamérica vi y seguí a través de las redes y la información que manejamos en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, cómo las comunidades solidariamente trabajaban este tema de abastecer de alimentos a las personas, porque los supermercados y las fronteras de los países estaban cerrados, entonces los alimentos no llegaban. La experiencia de Costa Rica, que fue una de las que yo viví, que desde el inicio estuve aquí con mi pueblo, fue la experiencia del estanco indígena de trueque virtual. Este estanco se basa en el conocimiento de producción tradicional, se basa en los principios de solidaridad y colectividad, y se basa en un principio que nosotros llamamos en la lengua bribri, yetena, betena, yo te doy, tú me das. Es un intercambio recíproco que existe culturalmente en la familia, y ahí se organiza a través y eso es muy importante, se organiza a través de la organización de mujeres indígenas, el estanco indígena de trueque virtual, que no solamente niveló o distribuyó más de 3,000 toneladas, más 3,000 kilos de alimentos entre las familias indígenas, sino que también logró llevar a otras familias de las ciudades más de 10,000 kilos de alimentos producidos en los territorios indígenas a través del estanco de trueque virtual. Yo, antes de seguir hablando del estanco, los invito a ver el siguiente video que explica un poco lo que es este estanco indígena de trueque virtual. Bien, una vez concluido el video, quisiera hacer algunas reflexiones sobre él. La primera reflexión es que el conocimiento indígena, cultural, ancestral, sigue siendo vigente en estos tiempos, más en épocas donde nos azotan pandemias como el COVID-19, porque es ahí donde nosotros sostenemos a nuestra gente, basado en nuestras prácticas culturales, basado en nuestros conocimientos, y eso sigue siendo válido, a pesar de que el mundo se ha globalizado, a pesar de que el mundo ha querido aculturizarnos con la globalización. Es muy importante seguir protegiendo y guardando este conocimiento cultural. Lo segundo que quisiera rescatar de este estanco es la capacidad que tenemos los pueblos de interactuar el conocimiento tradicional con las nuevas tecnologías. Si ustedes, como pudieron ver, este estanco se organiza y se ejecuta todo a través de las redes de WhatsApp, por teléfono, por el distanciamiento social que se requiere del COVID-19, y esto ha sido un éxito. Como uno puede utilizar la tecnología para poder fortalecer el conocimiento tradicional, y esto nos dice que si nosotros y los políticos y los países reconocieran el conocimiento tradicional indígena y los pusiéramos a trabajar de forma conjunta, saldríamos adelante ante situaciones tan graves como lo es el COVID-19. El tercer elemento que yo quiero rescatar de este estanco es el elemento de que nosotros en nuestros territorios podemos abastecernos y podemos ayudar a otros territorios, y podemos organizarnos de tal forma para otros pueblos y usar, digamos, hay productos que nosotros no producimos en unas comunidades, pero en otras comunidades sí.
Y este stand lo que hace es nivelar esta distribución y distribuir la producción de una forma totalmente organizada. A mí me parece que eso ha sido un éxito y ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido. Y hoy, pues, estamos a nivel de los países de Mesoamérica y a nivel de Costa Rica, pues estamos enfrentando ahora sí un problema más serio, que es la incapacidad que tiene el gobierno de poder atender la pandemia. Nosotros tenemos que buscar nuestra medicina tradicional, tenemos que buscar nuestros propios códigos o lineamientos culturales para trabajar el tema, ya que los gobiernos emiten políticas y lineamientos nacionales que no calzan, digamos, con nuestros pueblos, y estamos en una lucha ardua con las autoridades de salud para poder armonizar esos lineamientos nacionales para que se apliquen en los territorios de una forma segura y adecuada. Quiero concluir mi intervención diciendo que es bien importante. Dos cosas fundamentales para los pueblos indígenas en este mundo globalizado y un mundo tan vulnerable ante pandemias como el COVID-19. Primero es los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Es esencial para seguir protegiendo los bosques y mantener el equilibrio en este planeta. Segundo, que la gobernanza territorial, la gobernanza de los pueblos es un eje central para poder autoprotegernos como pueblo, para poder ayudarnos como pueblo, entre pueblos y poder también aportarles al país. Un tema final que nos ha estado, me ha estado presionando mucho, porque lo veo por todos lados, lo veo en las noticias, lo veo en las redes sociales, y es el temor post pandemia. No es para nadie es un secreto que la pandemia le ha bajado los niveles económicos a todos los países. Pues estos lo están aprovechando, todas estas transnacionales y personas que no respetan ni tienen respeto por el medio ambiente y los bosques, lo están aprovechando para impulsar políticas de depredación de los recursos naturales, políticas para extraer indiscriminadamente los recursos naturales, violentando todos los derechos, con la excusa de que el país necesita una recuperación económica rápida. Esto nos va a poner otra vez en el escenario internacional y global a los pueblos indígenas a una lucha fuerte y ahora en una condición bien difícil, porque tenemos que hacerlo vía electrónica desde los ríos, desde los bosques, porque estamos prácticamente aislados, no podemos conectarnos, pero vamos a hacer el esfuerzo y yo estoy seguro que vamos a hacer llegar nuestras voces, ya sea por la vía electrónica, ya sea por WhatsApp, ya sea por video, para poder defendernos ante esta otra amenaza que yo creo que va a venir muy pronto a los pueblos indígenas. De hecho, en Brasil, Dinamán lo ha hablado mucho y ahí es bien recurrente este asedio que tienen los recursos naturales por estas empresas. Y pues vamos a trabajar duro. Yo le pido a mi hermano Tuntiac, a Dinamán, a Mina, a todos los que estamos en la Alianza Global Territorial, que vamos a renovar fuerzas, porque también es doloroso ver lo que pasa en los territorios, es doloroso ver los mayores morir, es doloroso pues ver el dolor de la gente, pero también sería muy doloroso ver cómo iniciativas y políticas inescrupulosas vayan a destruir lo que tenemos, que es lo que nos va a garantizar un futuro mejor, no solamente a los pueblos indígenas, sino a la sociedad y al mundo global. Muchas gracias. Tudo que eu já apresentei aqui, né, num cenário bastante desolador em termos econômicos, na verdade, o avanço do capital dentro dos territórios indígenas, no intuito de exploração, no intuito de destruição, sem respeitar a especificidade de cada povo, sem respeitar a diversidade de povos que existem no meio das florestas, dos territórios indígenas, né, das comunidades tradicionais, né, nós percebemos que o avanço dessa política genocida implementada pelo Estado, né, tem ocasionado diversas lesões ao meio ambiente de forma irreversível. Nós estamos em meio a um período de queimadas, onde 10% do Pantanal já foi destruído com as queimadas, uma biodiversidade muito rica que foi destruída, e aí essas queimadas agora se avançam para o Cerrado e para a Amazônia brasileira. Então, nós estamos diante
de diversos ataques, né, oriundos, né, das grandes corporações que têm interesse em explorar os nossos territórios, e essas queimadas são comprovadas, né, são queimadas que são oriundas do latifúndio, por exemplo, né, e pela falta de fiscalização e de uma política ambiental realizada pelo Estado. Então, diante de tudo isso, né, a PIB e suas organizações regionais vêm buscando mecanismo, não só dentro do Poder Judiciário, fazendo denúncias nas esferas internacionais, mas esperamos que essa mobilização que há, orquestrada, né, organizada pela Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, tenha uma aderência, tenha apoio. Inclusive, nós já temos apoio de alguns artistas, né, no Defunde Bolsonaro, não financie Bolsonaro, não financie o governo Bolsonaro, mas nós estamos com diversas campanhas internacionais, inclusive apontando as principais violações ocasionadas, né, pela ausência de política e pela omissão do Estado brasileiro, desde a ausência da demarcação, como a ausência de fiscalização dos territórios, como a aplicação de políticas públicas voltadas à proteção e o direito dos povos indígenas aqui no Brasil. Nós estamos vivenciando diariamente o avanço, né, do Covid-19 dentro das terras indígenas. Nós já ultrapassamos a marca de 31 mil indígenas contaminados, nós já ultrapassamos mais de 50% dos povos, né, das etnias no Brasil já foram contaminadas, ultrapassamos a marca de 700 mortes de indígenas pelo impacto do Covid-19, mas esse avanço do Covid-19 se dá também pela omissão do Estado, que não implementou ações emergenciais eficazes para que garantisse, de certa forma, a integridade dos povos indígenas dentro dos seus territórios. E o que nós denunciamos isso, que está em campanha, inclusive, temos 2 campanhas em aberto, o Maracá agora com 8 episódios, denunciando, né, e apontando os principais fatores que ocasionaram essa violação de direito dos povos indígenas, não só com a chegada do Covid, que o Covid só veio a agravar, né, tudo que nós já víamos sofrendo nesses últimos anos, principalmente no que tange ao direito territorial, à fiscalização e à demarcação das nossas terras. E o que nós colocamos agora é um clamor público, né, global, que nos apoie através de cobranças dos seus governos locais, que tomem medidas severas, né, frente a essas violações, que não assinem acordos e tratados que não respeitem, né, os direitos ambientais, o direito dos povos indígenas, e nós sabemos que o poder econômico, o capital estrangeiro, tem uma certa influência, né, nas políticas que estão sendo implementadas aqui no Brasil. Ou seja, se as comunidades internacionais, se a comunidade internacional puder, de certa forma, pressionar economicamente o Brasil, que respeitem os tratados e os acordos internacionais visando a proteção ambiental, visando a proteção dos direitos humanos, visando a proteção dos povos indígenas, que são os principais violentados por parte, né, dessas grandes corporações, tanto do poder público quanto do poder privado, com certeza nós iremos pelo menos, amenizar ou sanar algumas violações que estão ocorrendo no território brasileiro. Então, o papel da comunidade internacional, da sociedade civil organizada, é cobrar dos seus governantes, é buscar e rastrear produtos oriundos de conflito socioambiental, né, e penalizar essas empresas que estão promovendo a destruição do meio ambiente, que estão financiando esse genocídio em curso dentro do Estado brasileiro. E por mais nós agradecemos, né, o espaço, nós agradecemos a oportunidade de poder apontar e aclarar os principais pontos dos povos indígenas a nível global através da nossa aliança. E essa aliança é uma aliança que foi gerenciada, foi gerada, foi criada em nome não só dos povos indígenas, mas principalmente na proteção e no bem-estar da humanidade, porque os nossos territórios o que são os mais bem preservados e é o que vem gerando o equilíbrio ambiental. Esse equilíbrio ambiental é tão quanto importante para os povos indígenas que vivem nesse meio ambiente, mas também para toda a humanidade que se beneficia dos nossos territórios e das boas coisas que esses territórios vêm promovendo, não só no combate ao equilíbrio ambiental, mas também o combate às mudanças climáticas e, principalmente, na difusão, na geração de carbono e na preservação da biodiversidade do globo, pois 82% da biodiversidade do mundo está dentro das terras indígenas. E essa biodiversidade que nós protegemos é responsabilidade também de toda a humanidade, porque os povos indígenas
estão cansados de fazer essa proteção. Então, precisamos que todos dêem a mão e, nesse momento, possamos fazer esse enfrentamento em conjunto, contra a destruição e a favor do meio ambiente equilibrado. E meu muito obrigado. Bueno, este diálogo ha sido muy importante, un diálogo entre líderes de diferentes continentes, de diferentes organizaciones y territorios que conformamos la Alianza Global de Comunidades Territoriales, donde se ha expresado el sentir, las problemáticas que hay y las propuestas que tenemos desde el territorio, e invitamos a organizaciones, a personas, a instituciones privadas y públicas que se sumen y nos apoyen a esta iniciativa, a las propuestas concretas que proponemos para el beneficio del planeta y la humanidad. Les invitamos a las personas, a los jóvenes, a mujeres, a líderes, a los sabios que tienen experiencia de todo el mundo, que nos apoyen y se sumen a las propuestas que hemos presentado, porque no es solamente para pueblos indígenas y comunidades locales, es para toda la humanidad y para la salud de todo el planeta. Así que extendemos un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan y están cordialmente invitados. Ashimash Juan Turtu Kuruminanuna, Ashimash Ipian, Muete Kirundrar, Takagmastei, Hunun Kanyamruktin, Ibiak Maria Nyamruktin, Tiña Ipian y Chuarume. Nukete, Yominsa Rume. Muchas gracias.